El lema del Día Mundial de la Alimentación este año es producir, nutrir, preservar juntos. Nuestras acciones son nuestro futuro. Y lo que intentamos hacer este año es poder poner sobre perspectivas de que toda la población tiene una responsabilidad sobre el sistema alimentario. Es un sistema alimentario que va desde el agricultor hasta el consumidor. Es decir, no pensar que el sistema alimentario es solamente el productor. Hay una gran responsabilidad de la otra punta del consumidor, y en esa cadena tenemos muchos otros actores que hacen parte del sistema alimentario. Los consumidores tenemos que preocuparnos de que los productores, que son principalmente la agricultura familiar campesina, la que produce los alimentos que mayormente se consumen a nivel nacional, tengan buenos servicios institucionales, pero además disfruten de los servicios que presta el Estado a toda la población en general: acceso a educación, a salud, a conectividad, agua eléctrica, saneamiento. Tenemos que pensar que el agricultor es quien nos produce alimentos, y por lo tanto, al producir alimentos tiene que ser protegido, no en un contexto de un elemento más del sistema productivo, pero sí como una familia que depende de una serie de servicios institucionales necesarios. Esa preocupación. Y por otro lado, el consumidor tiene que se informar sobre cómo alimentarse mejor, cómo nutrirse mejor, y con eso transformar el sistema alimentario en su conjunto para que lleguen a él, al consumidor, los alimentos que son necesarios para tener una vida plena, una vida nutritiva, una vida intelectualmente apropiada. Yo creo que se han venido configurando muchas acciones de apoyo al agricultor familiar en Paraguay. No obstante, es importante en la política pública alcanzar una transformación conceptual. Es decir, muchos consideramos como el pequeño agricultor, que es el que produce los alimentos que todos consumimos. Más del 60% de los alimentos que consumimos a nivel nacional vienen de este pequeño agricultor. Pero cuando consideramos un pequeño agricultor, nosotros lo ponemos en un contexto del sistema productivo. Un pequeño agricultor al cual le ponemos los insumos y por el otro lado tiene que darnos alimentos. Y eso no es. Tenemos que transformar el concepto al tema de agricultura familiar campesina. Es decir, además de los insumos productivos, además de la tecnología, esa familia necesita los otros servicios del Estado para desarrollarse y garantizar los alimentos diversificados e inocuos que nosotros necesitamos. Es decir, hay política pública de apoyo al sistema productivo del pequeño agricultor, pero tenemos que transformar esa política pública para una asistencia mucho más integral bajo el concepto de un agricultor familiar campesino. Eso por un lado. Y por el otro lado, necesitamos intensificar aún más la educación del consumidor. Es importante, por ejemplo, que en las escuelas, primero, segundo, tercer ciclo básico, los niños aprendan sobre seguridad alimentaria y nutricional. Al aprender ellos sobre nutrición, cómo alimentarse, nutrición, van a poder seleccionar de mejor manera sus alimentos. Cuando ellos sean grandes, van a dar a sus hijos alimentos apropiados. No van a evitar, por ejemplo, premiar a los hijos dándoles alimentos que no son muy nutritivos o que tienen altos niveles de calorías, como por ejemplo un chocolate, un caramelo. Van a premiar a sus hijos de una manera apropiada, dándole un producto alimentario, pero que está seguro que le genera una nutrición apropiada para el niño. Van a buscar esos niños que fueron educados en nutrición desde la escuela, van a buscar cómo cambian su sociedad, cómo exigen mejores alimentos, cómo buscan que, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados tengan la información adecuada, fácil de acceso al consumidor, para que ellos puedan decidir si es que consumen o no un tipo de alimento, lo que llamamos nosotros el etiquetado de alimentos. Es decir, por un lado, apoyar a la agricultura familiar, y por otro lado, desarrollar unos consumidores de alimentos muy bien informados y que conozcan o lo que nosotros llamamos tengan una alfabetización clara en lo que tiene que ver a los elementos nutritivos que tienen los alimentos, que puedan leer las etiquetas de los alimentos y saber distinguir más fácilmente qué es bueno para ellos y qué no es. Mira, tenemos una serie de propuestas para trabajar en lo que tiene que ver con una alimentación nutricional adecuada, el desarrollo de dietas saludables. Y aquí tenemos que entender que hay diversos tipos de dietas. Hay dietas, que es las que más se consumen
en Paraguay son las dietas calóricas, que te cumplen con la media, en términos generales, de los 1.600 kilocalorías por persona por día y para arriba. Hay las dietas en las cuales tenemos el cumple con lo calórico y trae los nutrientes apropiados, que son 23 grupos de micro y macronutrientes que son obtenidos a través de las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales, ¿no? Pero tenemos que ir más allá y tener dietas saludables. ¿Dietas saludables qué implica? Tener vitaminas y minerales dentro del rango calórico que debemos tener de acuerdo a nuestra contextura, a nuestra edad. Dos, que se puede incorporar ahí lo que la Organización Mundial de la Salud dice, hasta unos 400 gramos al día de frutas y verduras. Además, que no exceda el 30% de grasas, y sobre todo si vamos a consumir grasas, que no sea más del 30%, y las grasas insaturadas, no las grasas saturadas o las grasas trans. Además, no más del 10% de azúcar libre, y si es posible, menos del 5%, y finalmente no más de 5 gramos de sal. Esa sería, en términos generales, lógicamente, respetando la constitución, la edad de las personas, en términos generales, una dieta saludable. Y eso es lo que tenemos que incentivar a través de políticas públicas. Y para eso hay políticas públicas orientadas al productor, políticas públicas orientadas al consumidor y políticas públicas para toda la cadena alimentaria. Es importante fomentar una agricultura de alimentos nutritivos sanos a través de la inversión, por ejemplo, en investigación, en innovación, en extensión rural orientada a producir esos alimentos. El agricultor tiene que ser experto en producir ese tipo de alimentos. Además, inversiones en carreteras, infraestructuras para poder desarrollar aquellas zonas donde es posible tener una agricultura familiar sólida, de donde salen los alimentos para los mercados locales. Es también posible, por ejemplo, enriquecer cierto tipo de alimentos. Ya desde la perspectiva del consumidor, sí, definir mecanismos al productor incentivos y al productor mecanismos económicos que hagan que las dietas no saludables sean más caras que una dieta saludable. Es decir, que le obliguen a tener una dieta más saludable, ¿no? Obliguen en el buen sentido, o sea, que sea más fácil, más asequible una dieta saludable que una dieta no saludable. Y ahí está el tema que habíamos hablado del etiquetado de alimentos, por ejemplo, el tema de ciertos impuestos adicionales para aquellos alimentos que tienen exceso en ciertos elementos como el azúcar y otro tipo de elementos nutricionales dentro de su composición, ¿no? Como la sal, por ejemplo, también en exceso. Entonces hay un conjunto de normas y de políticas públicas que se pueden aplicar.